Bueno, Bioito, hemos tenido una semana, otra más, muy intensa en lo político y yo creo, no sé si estarás conmigo, en que ha quedado demostrado que Pedro Sánchez ha tomado como rehén a la legislatura. Y quería preguntarte sobre todo si piensas que cuanto más intente resistirse a su destino, más dura será la caída. Yo no tengo ninguna duda que va a ser así. Es decir, yo creo que a partir de ahora ha empezado la cuenta atrás. Y cada mes que pase, que Sánchez se empeñe en permanecer en la Moncloa, calcúlale 2 o 3 escaños menos para el Partido Socialista. ¿Quién se los va a llevar? No sé si los va a llevar por un lado la extrema izquierda, si por otro lado el Partido Popular o Vox, pero que el PSOE va a bajar entre 2 y 3 escaños al mes, desde luego. Pero es que, aparte de eso, aquí los españoles tenemos un problema con Sánchez, pero quien tiene ahora el problema más gordo es Sánchez, y él no se da cuenta porque su obsesión, su contumacia por permanecer en el poder le está llevando, en primer lugar, a toda esta catarata de escándalos y, en segundo lugar, a que va a tener un final no deseado. Él decía, ¿cómo voy a pasar a la historia? Lo va a pasar muy mal. A mí me llamó, no sé lo que piensas tú, Ana, la atención el hecho de que el jueves pasado, cuando se vota que había que presentar o no una moción de censura, vamos, que si tenía que convocar, una cuestión de confianza, convocar elecciones, sí, etcétera, en fin, la figura preceptiva en este caso, y se pone a aplaudir habiendo conseguido una derrota. No acabo de entenderlo. Bueno, veníamos de lo que pasó también en el pleno del viernes. Es como una actuación macarra. Sí, es que a ese Sánchez un poco ya absolutamente desencadenado, sí, por así decirlo, desvergonzado incluso, diría yo, ya lo vimos en el pleno del miércoles absolutamente altivo, sí, sí, soberbio, al choque, al ataque, no solo contra la oposición, que eso es un clásico, sino también y sobre todo contra sus socios de investidura, al portavoz de Esquerra, a Gabriel Rufián, lo puso tibio, a la de Junts no digamos, que le dijo que se deje de vericuetos, me parece que fue la palabra que utilizó, y que presente una moción de censura con el PP y con Vox si se atreve. Es esa seguridad que tiene, ya no en sí mismo, sino en el hecho de que no va a haber en ningún momento nadie que se atreva, y por nadie me refiero a Junts, porque es el único que podría atreverse a presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox. Es verdad que esta semana hubo una votación el jueves, esa moción, una mayoría absoluta de la Cámara le pidió una cuestión de confianza o directamente la dimisión. Claro, y se ha visto que Sánchez, es verdad que no tiene una mayoría a favor, pero tampoco la tiene en contra, o tampoco la tendría en contra en una votación vinculante, me refiero, que es lo que es una moción de censura y lo que no es la moción que se votó el jueves, que es muy simbólica, no ha pasado nunca, pero no deja de ser un brindis al sol. Sí, pero fíjate, en democracia las formas son muy importantes, claro, y en la vida en general. Detrás de las formas se esconde mucho contenido. Yo lo digo porque yo, cuando veía a Sánchez sonriendo y a todo el grupi, porque aquello ya no es un grupo parlamentario, ya no hay ideología, ahí no hay un proyecto para España, no hay nada, hay simplemente permanecer y permanecer. Hoy por hoy el Partido Socialista ha dejado de ser un partido político que lleva un proyecto esperanzador o tiene una alternativa para la sociedad española, para ser una especie de sindicato de intereses. Totalmente. Para aguantarse ahí el mayor tiempo posible. Y cuando los veía aplaudir y sonreír y tal, dije, esto es probablemente una de las expresiones, de las mayores expresiones de decadencia de la democracia española. Unos tipos riéndose de que les están pidiendo, prácticamente les están diciendo, oye, convoca elecciones, que es algo tan democrático que, como muy bien dijo Felipe González también el otro día, dice, oye, que convoque elecciones. Y dice, no, es que la Constitución dice que son periodos de 4 años. Y como muy bien dijo el hombre, será lo único en que se cumpla la Constitución en este periodo, ¿no? A mí me parece, de verdad, que es lo que decías tú al principio, se está inmolando, no se da cuenta, pero está dando pasos y pasos hasta caerse en el precipicio. Sí, seguramente. Yo, de verdad que la estampa del jueves retrata muy bien el momento que vivimos. Al final, un grupo parlamentario, el del presidente del gobierno, el del Partido Socialista, absolutamente bunkerizado, queriéndose creer que realmente hay una conspiración en contra del gobierno, de la derecha política, mediática y judicial,
porque no tienen ninguna otra cosa a la que agarrarse. Eso es un clásico, eso es como cuando se hablaba de la conspiración judeo-masónica, es decir, es un clásico que siempre se organiza cuando te ves en esa situación. Es decir, hoy Pedro Sánchez tiene que inventarse que hay una gran conspiración, pero no hay tal conspiración. No, sí, es decir, lo sabemos. Nadie le mandó al señor Zapatero hacer las gestiones multimillonarias que hacía en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en China. Nadie le envió a eso, no tenía un mandato. Todavía hoy tenemos que saber cuál es el verdadero motivo por el que España cambia de posición en la cuestión saharaui con Marruecos, en el norte de África, tan sensible para nuestros intereses, un equilibrio entre Argelia y Marruecos que mantuvieron Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, el propio Aznar, Mariano Rajoy, todos. Y aparece este tipo con una carta sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin hablar con el propio ministro de Exteriores, sin hablarlo con el rey. Cambia la posición. Entonces, con lo que estamos sabiendo, ¿qué hay detrás de todo ese tipo de alianzas internacionales donde se está malvendiendo el prestigio de España, la posición internacional de España, y por lo que vemos, a lo mejor se está haciendo porque alguien está cobrando? Y que hay detrás también de ese apoyo cerrado de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero, que yo no creo que solo sea una deuda sentimental y electoral por haber sido un activo fundamental en la campaña de las elecciones del año 2023. Creo que hay más, creo que nos iremos enterando, pero es lo que tú decías, al final tenemos a un expresidente del gobierno que muy lejos de ser un jarrón chino, ha decidido o ha sido parte fundamental de la política exterior de este país durante los últimos 4 o 5 años, con China, con las dictaduras, con los peores o pseudodictaduras exactamente hispanoamericanas. Bueno, Venezuela es una dictadura. Venezuela es una dictadura con 10.000 desaparecidos, 8 millones de personas exiliadas, un nivel de pobreza galopante como no se recuerda, prácticamente casi al nivel de Haití. Venezuela es un desastre. Que este señor Zapatero le haya dado el aval democrático a esa dictadura habla un poco y con esto creo que podemos concluir esta semana, habla un poco, y te lo dejo ya a ti como colofón, del deterioro moral que ha representado Sánchez y el sanchismo para la democracia en España. Ciertamente.